documento médico legal en el cual se registra toda la información que nos brinda el paciente, ¿ok? Muy bien, esa información pues viene de sus datos personales, siempre tener en cuenta su ocupación, su religión es importante porque hay gente pues que sigue determinadas religiones, ¿no? Como por ejemplo estos señores que, sí, que son testigos de Jehová, que para los médicos a veces representa un gran problema cuando tenemos que administrar sangre, ¿no? Pero siempre hay que colocarse exactamente en la situación que está el paciente, porque si el paciente requiere sangre, administren sangre. Si el paciente requiere glóbulos rojos, administren glóbulos rojos. Si el paciente requiere plaquetas, administren plaquetas. El médico es médico. El juez, cuando los convoque a ustedes al Poder Judicial, le puede decir, usted no respetó las ideas religiosas del paciente, le dice, sí, la respeté, pero se estaba muriendo. Y si no, yo no estuviera aquí porque no respeté sus ideas, sino porque actué de manera irresponsable, inteligente, y entonces se hace alrededor de una sentencia penal. Entonces, médico es médico, y se respetan todas las ideas que tiene el paciente. Ahora, si el paciente, por ejemplo, firma de que si se agrava su cuadro, no desea ningún tipo de procedimiento intervencionista, como por ejemplo que le pongan pues un tubo endotraqueal, bueno, tiene que haber firmado. Y si se pone a mal, se agrava y requiere intubación endotraqueal, se respeta su firma. Es diferente, es totalmente diferente. Entonces se respeta su firma que no quería que lo entube. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso siempre apuntar a la religión. No todos, para suerte no todos son católicos, eso es una buena suerte, creo. O es una broma. Eh, y luego considerar siempre estado civil, es decir, si es soltero, casado, porque a veces no se registra, ¿ok? Muy bien. Y luego ver los antecedentes que trae ese paciente. Por eso colocamos antecedentes personales. Y en lo que refiere a semiología de ayuno hilo, pues hay que ver si es un paciente que ingiere alcohol, eso es muy importante, o tal vez consume AINES, ya hemos visto que estos AINES pues son bastante peligrosos para nuestra salud, o de repente está padeciendo una úlcera duodenal y no está diagnosticada esta úlcera, sin embargo tiene sintomatología de úlcera duodenal. El estrés habitualmente, recuérdenlo bien por favor, el estrés habitualmente es un factor que va a desencadenar alguna enfermedad. El estrés lo tiene el paciente, ahí lo tiene. Y dependiendo de la intensidad de este estrés, pues va a hacer efecto sobre alguna enfermedad de fondo que tenga, como ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de las úlceras pépticas. Luego, considerar el tipo de alimentación que tiene la persona. No es lo mismo una persona que ingiere carne a una persona que es vegana, que no consume nada de carne, y dentro de los veganos, de los vegetarianos, hay gente que sí consume vegetales y también consume huevo. Otros no consumen nada de huevo, consumen solo vegetales. Ok, muy bien, entonces ese es otro dato que hay que reportar en la historia. Luego se tiene intolerancia a la lactosa. Este es un dato muy importante, como veremos en el transcurso de estos minutos. El paciente se vuelve intolerante a la lactosa usualmente, de acuerdo a estudios que hicieron los chilenos hace ya como 15 años, porque fue por allá por el 2015, 2005, 2006 que reportaron que a partir de los 25 años en América Latina las personas comienzan a desarrollar intolerancia a la lactosa, con todos los problemas que esto acarrea, ¿no? Entonces, considera que si la persona tiene 25 años o 30, tal vez tenga un cuadro de intolerancia a la lactosa que explique el cuadro clínico que tiene. Luego hay que ver siempre el patrón de evacuación intestinal. Ese es otro dato interesante. ¿Por qué? Porque, como se decía antiguamente, hay que educar al intestino, hay que darle un tiempo, una hora para la evacuación. Por decir, la evacuación intestinal debe ser de preferencia en la mañana. Si todos tienen por costumbre, vamos a decir, levantarse 6 de la mañana, no, levántese un cuarto para las 6 de la mañana, para que le dé unos 10 o 15 minutos de tiempo a su intestino para que se
se vaya acostumbrando a evacuar justo en esa hora y sin, vamos a decir, sin apuros, sin problemas, sin contratiempos. Entonces, hay siempre que evacuar el intestino. Y en este caso nos interesa saber cómo es su patrón de evacuación, cómo son el tipo de heces que tiene. Luego hay que ver la consistencia de la evacuación. Claro que si cuando hay afectación del ayuno ileum, usualmente las heces son acuosas o semiacuosas, es decir, los pacientes usualmente sufren de diarrea, como veremos más adelante. Y luego si es que utiliza laxante o se coloca enema, ¿no? Es decir, no estaría hablando de un sujeto estreñido crónico y que requiere estos procedimientos para poder evacuar su intestino. Y otro dato que no se puede pasar alto es el sedentarismo. En la actualidad, la mayoría de las personas son sedentarias y eso condiciona varios problemas, ¿no? Ya lo saben ustedes, un aumento de peso, trastornos metabólicos, trastornos cardiovasculares y obviamente a nivel intestinal también va a trastocar el funcionamiento del intestino y esto ocurre especialmente en las mujeres sedentarias. Que van a ser pues estreñidas, ¿no? Entonces, muy bien, hay que considerar siempre el sedentarismo. Pero hay personas que, por decir, se levantan 5:30 de la mañana, practican deporte o manejan bicicleta, o salen, bueno, ahora no se puede salir a correr, pero salen a correr media hora, 20 minutos, ¿no? Entonces es importante saber qué hacen, si tienen actividad física o no. Luego, seguimos con antecedentes personales y nos interesa saber si tienen alguna enfermedad de fondo, por ejemplo, de repente ya tienen una insuficiencia renal crónica definida o le han practicado una endoscopía baja y han encontrado que tiene pólipos intestinales. En la actualidad, los pólipos intestinales, especialmente a nivel de colon, pero también a nivel de intestino delgado, se consideran lesiones premalignas. Recuerden, pólipo intestino es lesión premaligna. O si no, la presencia de divertículos. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en la clase de hemorragia digestiva baja, los divertículos pueden sangrar, ¿ok? Entonces son causa de melena, de hemorragia digestiva baja. O si es que ha sido sometido antes a cirugía general, como veremos, porque es importante si la persona viene con dolor, si es producido por alguna cicatriz que tiene operatoria, porque hay que recordar que la cicatriz operatoria la vamos a ver en la piel, pero hacia el fondo también se va endureciendo el tejido, se va fibrosando. Y eso es causa de dolor, sí, como veremos. Luego la presencia de dolor. El paciente se queja de dolor en el abdomen, ellos llaman dolor en el vientre, y hay que ver pues dónde es el dolor, como veremos a continuación. O se pueden quejar de pirosis. ¿Qué es la pirosis? Un ardor que sienten las personas a nivel de mesogastrio y va ascendiendo, el ardor a nivel de epigastrio. Incluso este ardor, muchas veces esta pirosis se confunde con reflujo gastrointestinal, ¿no? Y muchas veces lo precede también este reflujo gastrointestinal. ¿Sí? Muy bien, entonces es importante saber si es que tiene dolor y sobre todo si tiene pirosis. Y luego, como parte de la historia clínica, ustedes saben que tenemos la enfermedad actual, entonces donde se va a registrar la sintomatología que tiene y con que vienen las personas. Y, por ejemplo, hay que averiguar cuál es el motivo de su consulta, es decir, cuáles son los síntomas que lo llevan a la consulta. Muy bien, la mayoría se queja de dolor, entonces hay que ver dónde está el dolor, es decir, en qué cuadrante abdominal se encuentra. Para el caso de ayuno ileum, pueden quejarse a nivel de mesogastrio, o sea, en el famoso cuadrante umbilical, o a nivel de hipogastrio, por debajo del ombligo. Hay que ver qué tipo de dolor es un tipo cólico, es un tipo como de dolor, como ellos lo llaman, es como si se me estuviera doblando el intestino y ya no lo soporto, así también lo menciono, es un tipo de dolor agudo, intenso. Y luego hay que ver su irradiación, lógico, si estamos mencionando estos cuadrantes, mesogastro, hipogastro, hay que ver hacia dónde irradia. De repente es un dolor bastante localizado, pero muchas veces irradia hacia arriba o hacia los flancos, ¿ok?
y hay que estar pendiente de ello, por supuesto. Luego, ¿cómo evoluciona el dolor? Es decir, ese dolor de repente nos dicen, no, se me presentó el dolor, fue fuerte, este, lo he tenido ahí media hora y pasó solo cuando me eché boca abajo. Ah, entonces ese dolor calma con determinada posición que adopta el paciente. Entonces hay que ver qué tipo de dolor es. Eso ocurre generalmente con los cólicos, ¿no? Muy bien, dolor tipo cólico, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué factores agravan el dolor o qué factores atenúan el dolor? Es decir, de repente dice, no, yo no me tomo una gaseosa y el gas de la gaseosa me produce que se intensifique el dolor, ok. Y otros pueden decir, no, el dolor se me atenúa después que ingiero pues una manzanilla, un anís. Y esto tiene fundamento, sí, ya nuestras tatarabuelas sabían que el anís, la manzanilla, pero los granos, no esos filtrantes genoveses, sino los granos especialmente, sirven para hacer que las burbujas que acumulamos en el intestino pues se rompan. Y al romperse las burbujas, atenúa el dolor porque se elimina gas. Eso ya lo sabían, fíjense, nuestras tatarabuelas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué factores concurrentes hay? Es decir, simultáneamente, ¿qué otro factor como el dolor se presenta? Se presentan náuseas, se presenta vómitos, se presenta diarrea, como veremos, etcétera. Hay que ver qué otro factor se presenta. Muy bien. A ver, seguimos con síntomas. Entonces, el dolor es usualmente lo que va a llevar a la consulta o tal vez a una sala de emergencia, dependiendo de cuál es la causa de este dolor. Así, por ejemplo, si el dolor abdominal es agudo, intenso, podría ser causado por un vólvulo. ¿Qué cosa es el vólvulo? El vólvulo es una torsión del intestino, es como si el intestino girara sobre su eje, ¿ok? Por eso se habla de que es una torsión del intestino sobre sí mismo, y es una causa de obstrucción intestinal, claro que sí, dan de cuenta ustedes una manguera. A ver, traten pues hacer un giro con la manguera, una torsión en la manguera, entonces hay una parte que queda obstruida, la parte inferior. Eso es lo que ocurre en el intestino delgado. Se presenta una torsión de intestino delgado y todo lo que queda por abajo pues comienza a no tener movimientos peristálticos, queda obstruido. Y este es obviamente, este vólvulo es una emergencia, por supuesto, una emergencia quirúrgica, tiene las soluciones a las operaciones. O también este dolor pudiera ser más crónico, como cuando ocurren los linfomas intestinales o la tuberculosis intestinal, que a veces se nos pasa a veces se nos pasa la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? O cuando tenemos isquemia intestinal. Ese es otro dato importante. ¿Por qué razón? Porque a veces el intestino sufre agresiones a nivel externo. ¿Cómo a nivel externo? Comienza a crecer cualquier estructura, puede ser un ganglio y lo va apretando. ¿Ok? Lo va apretando, lo aprieta y eso produce disminución de irrigación. ¿Ok? Y obviamente eso va a dar dolor, hay que solucionar el problema de la inicial, es decir, lo que comienza a apretar, a presionar al intestino. Luego, puede presentarse un dolor cólico abdominal. Los sujetos que sufren intolerancia a la lactosa, y esto se ve más en mujeres, pero en varones también es alto el porcentaje, está alrededor de 38-39%. La presentación de cólico abdominal, dolor cólico abdominal por intolerancia a la lactosa, va definitivamente a afectar la vida diaria de la persona, ¿ok? Sí, porque de repente se olvidó y le apeteció un arroz con leche, pero no era con leche deslactosada, sino con leche común. Y tenemos que a la hora está que se retuerce dolor cólico, muchas veces acompañado de diarrea. Y esto es la prueba, si se quiere, práctica de que tiene una intolerancia a la lactosa. O puede también haber una distensión abdominal, es decir, en la inspección, el abdomen, podemos ver que el abdomen comienza a hacerse globoso, a distenderse. De fondo puede haber, como causa, puede haber un vólvulo, o tal vez un cuadro también de mala absorción, que veremos luego en qué consiste. No olvidar siempre los problemas vasculares, como le digo, como la isquemia intestinal, o también los problemas tumorales
en que en el intestino, recuerden, está rodeado de ganglios, podría tratarse de linfoma también, ¿ok? Ok, luego tenemos que el dolor podría ser leve, ¿no? Es leve usualmente, pero de manera repetitiva. Es casi una característica del dolor que se presenta por la presencia del famoso divertículo de Meckel. O también podría tratarse de un hilo. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando se habla de un hilo, porque hilo es sinónimo para muchos de una obstrucción intestinal. Sí, pues, pero este hilo usualmente es de dos tipos, mecánico o paralítico, dependiendo de si está afectado, por ejemplo, el intestino, porque el sujeto tuvo vómitos y diarrea y obviamente ha perdido pues potasio, especialmente ha perdido sodio, cloro, y entonces el intestino comienza a distenderse, ¿ok? En cambio, el hilo paralítico es diferente, se tuerce el intestino y ya no se mueve. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando habla de hilo, pero si es un sujeto que dice, no, el dolor es leve, pero está ahí, lo tengo ahí de la mañana, acá justo por, ¿cómo se llama? Debajo del ombligo, y he estado con diarrea y vómitos, piensa en un hilo que puede ser causado por un problema a nivel de electrolitos, minerales, como digo, especialmente pérdida de potasio, pérdida de sodio, ¿ok? Y usualmente en estos casos de hilo no hay un problema estructural que lo cause, solamente es un problema de minerales y electrolitos que si se reponen rápidamente pasa el dolor, ¿ok? Muy bien. O también puede acudir porque tiene náuseas, vómitos, y justo les hablaba del hilo, el bólvulo, ahí generalmente nos falta el dolor y los vómitos, y también en los casos de tumores tipo linfoma intestinal. Y pérdida de peso. Siempre pregunten a la persona si tiene pérdida de peso. La pérdida de peso puede ser por un problema funcional, se le llama porque, vamos a decir, el intestino no funciona bien porque tal vez tenga una deficiencia de vitamina B12, como veremos más adelante, y tiene un cuadro de mala absorción. O también la pérdida de peso puede traducir, les comenté la vez pasada, un problema orgánico, un problema en el cual está agredido un órgano, como la presencia de un carcinoma a nivel gástrico, a nivel intestinal, o linfoma o tuberculosis intestinal. Pérdida de peso, dejando de lado que se trate de un problema funcional, un problema de mala absorción, siempre piensen en un problema tumoral o tuberculosis intestinal. ¿Qué otro síntoma puede llevar a la consulta a un paciente con problemas a nivel de ayuno hilo? Tenemos la presencia de eliminación de gases, la flatulencia. Esto puede llevar a pensar que se trata de un cuadro de mala absorción o de una intolerancia a la lactosa, y en eso sí es frecuente. El sujeto que es intolerante a la lactosa comienza a tener muchos eructos o comienza a eliminar con mucha frecuencia, ¿cómo se llama? Los gases en vía rectal. Es una flatulencia, tiene mucha flatulencia, se dice. Ok, o tal vez el sujeto solamente vaya por un poco de debilidad. No, doctor, no me siento bien, me siento algo débil, ya tengo como 3 semanas. Ustedes hacen todas las pruebas y está bien. Entonces puede tratarse de un cuadro de mala absorción. O tal vez tenga algo de meteorismo. Es decir, el meteorismo, que en este caso se trata del acúmulo de gases, generalmente en mi abdomen superior, generalmente. Entonces se ve mucho en las personas que tienen intolerancia a la lactosa. ¿Ok? Continuemos. O tal vez ya yendo un poco al examen y se dan cuenta ellos, dicen, doctor, tengo palidez. Los sujetos que tienen mala absorción intestinal intensa empalidecen. Empalidecen porque pueden tener anemia. Y esta anemia entonces puede ser por una mala absorción o porque se trate de algún tumor. Y también puede presentarse ictericia. Nos dicen, doctor, mi orina ha cambiado, parece té oscuro, pero mis ojos están amarillos, usted tiene ictericia. Aquí necesariamente piensen que puede tener un carcinoma que está obstruyendo la vía biliar y no se van a equivocar. ¿Qué más puede tener como parte de la ¿Qué más puede ver como parte de la semiología y ayuno hilo?
Fiebre. Hay una enfermedad que es poco frecuente, es la enfermedad de Whipple, pero que cuando se presenta es un problema médico, un gran problema médico. ¿Por qué? Se trata de una infección crónica que afecta al intestino delgado. Puede afectar también a las articulaciones, ganglios linfáticos, corazón, sistema nervioso central, pulmones y otros tejidos. Y además puede cursar con diarrea, pérdida de peso. Y usted dirá, doctor, ¿y este cuadro no parece un cuadro de VIH? Sí, pues, parece un cuadro de tuberculosis extrapulmonar también, pues. De repente se trata de una enfermedad de Whipple porque es producida por una bacteria. Y por eso digo, es poco frecuente. Para suerte nuestra, casi acá no se ha visto enfermedad de Whipple en el Perú. Es una rareza, pero es necesario que sepan que esta enfermedad de Whipple, como he hablado, es una infección crónica bacteriana, va a dar fiebre, ¿ok? Y no solamente va a afectar el intestino delgado, no va a afectar otros órganos también. Se dan los antibióticos correspondientes y se soluciona el problema. Sí, pero hasta que el médico piense que se trata de una enfermedad de Whipple y le haga la biopsia intestinal, han pasado varios días, por no decir bastantes días. Ok, o puede tratarse de un paciente que viene por constipación, es decir, por estreñimiento. Hay personas que no les gusta decir estoy estreñido, porque suena malo, estreñido dice estoy constipado, tengo una constipación intestinal, entonces es necesario que conozcan ambos términos. Aquí le he puesto constipación. La mayoría de sujetos que tienen este estreñimiento pudieran desarrollar un bulbo, la respuesta es sí, tengan mucho cuidado con los sujetos estreñidos, ¿ok? O pueden tener esteatorrea. ¿Qué cosa es la esteatorrea? Es un tipo de diarrea en la cual hay presencia de secreción lípida, es decir, es una diarrea que tiene grasa en las heces. Fíjense, diarrea con presencia de grasa en las heces. Y ustedes cuando vean una esteatorrea nunca más se van a olvidar, porque parece que le hubieran echado a esas heces, le hubieran echado aceite. Así es, muchos le llaman por esto diarreas aceitosas. Porque entonces la esteatorrea es un tipo de diarrea con presencia de lípidos en las heces. Y eso se da cuando la persona tiene mala absorción de lípidos. Y eso, pues hay una mala absorción de lípidos, especialmente cuando hay problemas a nivel de yeyuno e hilio, o también a veces se ve eso en cuadros de pancreatitis crónica. Ok. O el sujeto puede venir porque elimina sangre roja. No, doctor, yo estoy eliminando sangre roja por recto, o sea, tiene hematoquesia. Dependiendo de la edad, puede tratarse de que tenga un divertículo Meckel, si es un sujeto de 18, 20 años, pero si el sujeto tiene más de 60 años, piensen que tiene un tumor, puede tener un tumor a nivel de colon, un cáncer de colon, fíjense cómo cambia todo con la edad. Okay. Y qué importante es saber determinar la hematoquesia. No toda hematoquesia es hemorroides o proctitis, inflamación de ¿cómo se llama? El esfínter anal. No, cuidado. También estas hematoquesias, de acuerdo a la edad, nos pueden traducir o un divertículo de Meckel sangrante o la presencia de un cáncer de colon, según la edad, ¿ok? O de repente vienen por diarrea y este es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque puede tratarse de mala absorción o intolerancia a lactosa. En este caso, la diarrea va a ser pura agua. Dice, no, doctor, estoy eliminando diarrea como agua 7 veces al día. Bueno, okay. ¿Qué pasó? El fin de semana comió algo con leche, un arroz con leche, mazamorra morada, le van a comentar ya, pues, si es intolerante a la lactosa. Ni hablar. Comió algo que tenga leche, no, todo solo un pan con mantequilla, pues, porque así lo relatan, pues, ¿no? Entonces, ya saben, se supone que la mantequilla viene de la leche, no se supone. O también puede tratarse por, si no se la diarrea, se vuelve diarrea crónica, nos puede estar conduciendo a pensar en una tuberculosis intestinal. ¿Qué es la mala absorción? La mala absorción es el estado por el cual el intestino delgado especialmente recibe los alimentos que están cumpliendo su digestión y no puede absorber las partes que van a nutrir al sujeto. ¿Qué va a nutrir al sujeto? Proteínas. No las maneja bien. Luego se requieren lípidos, claro que se requieren lípidos,
nuestras célulitas tengan en su pared celular una buena constitución, y a nivel del sistema nervioso también para la vaina de mielina. Ok, y muy bien, ¿qué más puede absorberse mal? Ajá, lo que acabamos de decir, lactosa. Es decir, carbohidratos no se absorben bien, especialmente el carbohidrato de la leche, la lactosa. Muy bien. O puede tratarse de pérdida de minerales, como hemos dicho, pérdida de electrolitos. Pudiera haber también cuadro de malabsorción, por eso de repente el sujeto, como se dice, ingirió líquidos, especialmente ingirió cerveza, y la cerveza pues va acompañado de muchas veces de ceviche no bien preparados, etcétera. Podría tener un problema infeccioso, como también podría tratarse de cuadros de mala absorción intestinal. El licor, especialmente acá en nuestro medio, se consume cerveza o se consume ron, pero no ron del bueno, sino el ron más barato que existe, ¿no? ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces el alcohol puede causar también, puede ser causa de, ¿no? Puede inflamar el intestino y hacer que ya sus funciones de absorción no lo haga de manera eficiente. Y vamos a ver pues que hay cuadros de mala, o también puede eliminarse el líquido, como acabamos de comentar, ¿no? Puede haber este torreo, ¿no? Mala absorción puede haber generalmente, y ya hemos mencionado la enfermedad de Whipple, luego la enfermedad celíaca, hay gente que es intolerante al gluten, no pueden comer pan, tengan mucho cuidado. De repente no saben que son intolerantes al gluten y de repente va a un compromiso y le dan un bocadito con pan y de repente a la voz está con dolor abdominal, especialmente dolor abdominal, diarrea. Que resulta que es un paciente celíaco, así se le dice, tiene enfermedad celíaca. Ellos no pueden ingerir gluten, ¿no? Ok, o tal vez puede tratarse una mala absorción por un intestino corto. ¿Cómo es eso? Se descubrió una tuberculosis intestinal. Muy bien, se decidió extirpar 40 centímetros de intestino. Muy bien, pues, o que quedan 60 más, 70 centímetros más, dependiendo del sexo. Ok, pero ya se trata de un intestino corto, pues ya no tiene el mismo tamaño. Bien, entonces este intestino corto también puede ser una causa de mala absorción. ¿Okay? Entonces un intestino corto por cirugía. O tal vez podría tratarse de una obstrucción, y la obstrucción condujo a que se solucionara el problema de esta obstrucción intestinal en sala de operaciones. ¿De acuerdo? Y se tuvo que extirpar a un área intestinal. Entonces estaríamos como el caso anterior de la causa anterior, un intestino corto por cirugía. O pudiera ser que tenga un trastorno en la motilidad, es decir, los ruidos, los movimientos peristálticos intestinales no son los adecuados. No son los adecuados por diferentes motivos. Aquí tenemos los famosos síndromes inflamatorios intestinales. Ese es el mejor término para el reemplazo de colon irritable, aunque todavía siguen utilizando colon irritable, ¿no? Muy bien, este es un padecimiento que se da especialmente en las damas. Entonces hay un trastorno en la motilidad. Ahora, este trastorno en la motilidad pudiera ser causado también por, vamos a decir, una poca presencia o una mala acción de neurotransmisores, especialmente, ¿cómo se llama? Serotonina, ¿no? En el intestino delgado hay serotonina, por si acaso, y son de varios tipos. Una serotonina que activa los movimientos peristálticos y otra serotonina que produce inhibición de los, ¿cómo se llama?, de los movimientos peristálticos, ¿ok? Y a veces se solucionan las cosas porque el sujeto tiene un fondo depresivo, recibe fármacos que van a estimular la recaptación de serotonina y un poco alivian su problema. Sí, pues, así ocurren las cosas a veces de manera concurrente, simultánea en medicina. Se da una indicación para un problema y resulta que ayuda en otro problema. Ok, como causa de mala absorción también tenemos anemia, y aquí está, deficiencia de vitamina B12. Esta deficiencia de vitamina B12 puede ser producida por una malabsorción intestinal. ¿Y qué no va a producir? Anemia. Sí, pues, pero es un sujeto que vino por dolor abdominal, diarrea y ¿cómo se llama? Su hemograma salió, vamos a suponer,
que es una dama peruana cuya hemoglobina normal va de 11 a 12.5, 13, pongamos los 13 gramos de hemoglobina, y tiene 9. Bueno, 9, pero está con dolor abdominal, diarrea, y él nos dice, no, doctor, dolor abdominal lo tengo ya como un mes y medio, y la diarrea viene y se va, viene y se va. Puede ser un cuadro de mala absorción, y eso está causando una deficiente absorción de la vitamina B12, y por lo tanto tiene anemia. Se aporta vitamina B12 y soluciona su problema. Sí, pues, pero como digo, a veces se nos pasan ese tipo de preguntas y que nos conduzcan a los diagnósticos de una mala absorción por deficiencia de vitamina B, que conduce a una deficiencia de vitamina B12. Ahora, estas malas absorciones pueden presentar diarrea acuosa, o en su defecto, dependiendo de la causa, pueden hacer que la persona tenga una esteatorrea, es decir, una mala absorción de lípidos. El caso de la obstrucción intestinal, que significa que el intestino, por diversa causa, comienza a sufrir estrangulamiento de su luz, es decir, su luz comienza a ser disminuida de manera aguda usualmente, ¿ok? Y puede tener diversas causas, por ejemplo, una hernia umbilical, nomás, fíjense, a nivel de ombligo, que comienza a complicarse porque la dama, por diversas circunstancias, puede hacer esfuerzos, por el tipo de trabajo que tiene, por el tipo de actividad diaria que realiza, de repente levanta peso, puede levantar, pues que le digo, 20 kilos, porque es parte de su trabajo, y esa hernia se puede complicar. Complicar significa que el saco herniario se comienza a agregar intestino, pero recuerden que el ombligo tiene un anillo umbilical, y por ese anillo comienza a protruir la hernia, y cuando comienza a protruir, en su interior va a tener intestino. Va a llegar el momento que ese anillo comienza a estrangular a la hernia, y por lo tanto comienza a estrangular al intestino, y nos puede causar una obstrucción intestinal. Ocurrido eso, todo se soluciona en sala de operaciones, pero no hay que esperar que la hernia umbilical se complique, ¿no? Y la hernia umbilical es mucho más frecuente de sufrir una obstrucción, de complicarse, que una hernia inguinal, por si acaso. O adherencias. ¿Se acuerda que decíamos al principio si es que se había tenido cirugía abdominal? Pues bien, estas cirugías abdominales, ¿qué nos dejan? Estas nos dejan cicatrices. Eso es lo que vemos. Pero por dentro, debajo de las cicatrices, o el mismo intestino que se ha operado, se va a fibrosar, y eso se denominan adherencias obridas. Y dependiendo de la cantidad de estas adherencias obridas, pueden ir cerrando la luz intestinal. Cuando ya el cuadro de obstrucción es marcado, necesariamente el cirujano tiene que solucionar el problema en sala de operaciones, porque ya es un intestino que, vamos a decir, de 10 centímetros se puede convertir en 20, 30 centímetros, entonces no, hay que solucionar las adherencias. Lo otro es la intususcepción. Y hemos comentado ya, creo, sobre lo que es la intususcepción. Es parte del intestino que, vamos a decir, ingresa a la luz intestinal. Es como decir un globo. Usted comienza a inflar el globo y de repente parte del globo lo ponen a colocar ahí para hacer el nudo, ¿ok? Ese colocar el globo que estaban inflando, colocarlo dentro del espacio por el cual soplamos, es una intususcepción, ¿ok? Muy bien. Y obviamente ese intestino que está en un lugar anómalo, está dentro de la luz, entonces eso tienen que solucionarlo, porque no puede dar una obstrucción intestinal. A veces con hidratación sumado a antispasmódicos, a veces se soluciona el problema, pero dependiendo del área donde ocurre esto, la región, el problema es quirúrgico muchas veces. Y los vólvulos, la presencia de vólvulos usualmente se soluciona en sala de operaciones por dolor agudo que producen. Recuerden que el intestino sufre una torsión sobre sí mismo, y al contorsionarse, vamos a llamar así, al girar sobre sí mismo, compromete flujo sanguíneo. Siempre recuerden eso, por favor.
por eso se convierte en una emergencia quirúrgica. O también puede tratarse de cálculos biliares. Recuerden que los cálculos de vesícula biliar, dependiendo del tamaño, pueden hacer impacto en el conducto pues, colédoco, especialmente. Los cálculos biliares menores de 9 hasta 9 milímetros, conforme se va contrayendo la vesícula biliar, suben y bajan de conducto, suben y bajan de conducto. Muy bien. Los cálculos menores de 5 milímetros suben y a veces ya no bajan del conducto. Entonces se va a producir una obstrucción precisamente porque hay un cálculo biliar ahí metiéndose en el colédoco, ¿no? Y eso obviamente esa es una emergencia. Como comentaba en la clase anterior, de una colicitis aguda, pasamos a una coledocolitiasis aguda, que es una verdadera emergencia. Bien, o también siempre tener presente tumores, especialmente tumores de vía biliar. El tumor de vía biliar, créame, siempre tenganlo en mente. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando uno hace un diagnóstico de vía biliar está avanzado. Es uno de los tumores que, ¿cómo decirlo?, no da mucha sintomatología, es rápido en su evolución y no ofrece tampoco, no hay mucho que ofrecer a la persona porque sobre 4, que es su clasificación en cuanto a crecimiento, muchas veces se notica ya en mínimo 3 o ya entrando a 4, o sea, hay poco que ofrecer. A veces se hace maniobras, como se dice, heroicas, tratando de colocar un catéter para bloquear, así se dice, desbloquear la bilis que se está formando de manera retrógrada. Se coloca el catéter, la persona se alivia, el abdomen comienza a disminuir la distensión y sobre todo el dolor, y la ictericia comienzan a disminuir. Sí, pues es una manera heroica hasta llegar a vía biliar, colocar ese tubito, ese catéter, y luego ver a la persona cómo poco a poco se va despidiendo de este mundo, ¿no? Créanme que es algo bastante trágico y doloroso para el médico, ¿no? Sí, pero tienen que pensar en eso, ¿no? Muy bien, diarreas. Ok, ¿qué son las diarreas? Es la evacuación de heces de consistencia líquida con aceleración de tránsito intestinal. Fíjense, evacuación de heces de consistencia líquida. No le estoy hablando del número de eliminación de las heces, no. Diarrea es la evacuación de heces de consistencia líquida. Punto. Pueden ser 2 por día, como pueden ser 9 por día. Aquí lo que vale es que las heces son de consistencia líquida. Y obviamente cursan con aceleración del tránsito intestinal. Están aumentados los movimientos peristálticos. Y en este caso, cuando hay diarrea, hay que determinar el número de evacuaciones diarias, sí, y la duración de la diarrea, sí. ¿Pero por qué? Porque va a causar, 1, deshidratación aguda, en el caso de que sea diarrea aguda, y 2, va a causar mala absorción intestinal. Y luego hay que ver el ritmo que tiene en el día la diarrea. De repente es una diarrea que se convirtió en crónica. Hay de ritmo matutino, postprandial inmediato, no predomina en la noche, ¿ok? Se acompaña, me faltó colocar ahí, se acompaña de moco, se acompaña de sangre. Esos datos son importantes, ¿ok? Esos datos son importantes. Si hay presencia de moco, si hay presencia de sangre, ¿ok? Si además cursa con fiebre o sin fiebre. Entonces, eso es referente a diarrea. Ahora en el examen, ¿cómo hacemos en el examen de semiología y ayuno hilo? Siempre empezar por la inspección. Cada vez que vamos a examinar abdomen, considerar primero la inspección. ¿Qué cosa vemos? ¿Qué observamos? En primer lugar, la forma del abdomen. Es un abdomen globoso, parece un globo que se está inflando. Eso significa que ese abdomen se está distinguiendo por meteorismo, es decir, se está llenando de gases. Eso puede ser localizado o puede ser difuso. O también se está volviendo globoso porque hay un volumen intestinal, lógico. Recuerden que se está torciendo el intestino sobre sí mismo
y hay una parte de la superior que comienza a distenderse, y eso ocurre rápidamente. Lo otro es la coloración de la piel. Es una piel pálida, nos puede producir, ya saben, una mala absorción, ¿sí? O podemos encontrar a la inspección nomás la presencia de masas abdominales, de repente localizadas. Es cuestión de ver nomás, a ver, acá hay una protuberancia en el flanco derecho o en el flanco izquierdo, una protuberancia, y hay una masa abdominal localizada. O de repente observamos mesogastro, la región umbilical, y vemos un anillo umbilical pues amplio, y cada vez que respira y con los movimientos respiratorios sale contenido. Se ve que se infla, sale contenido, tiene una hernia esa persona. Y esto ocurre especialmente en sujetos que levantan peso, vamos a decir con mucha frecuencia, o en las damas también, ¿no? Las damas a veces multigestas tienen estas hernias umbilicales. Y también a la inspección notar si tienen cicatrices por cirugía, ya sabemos por qué. Porque pueden desarrollar fibrosis debajo de la cicatriz, es decir, esa fibrosis forman adherencias óbridas. El siguiente paso después de la inspección es la auscultación, ver cómo están esos ruidos hidroaéreos, ya saben, inspección, auscultación. Coloquen su estetoscopio y vean cómo están los ruidos hidroaéreos normales. Hay entonces, ya saben, hay la presencia de borborismos, hay una frecuencia en ruidos hidroaéreos, ¿ok? Parecen como burbujas, ¿ok? Por eso se dice borborismos, ¿ok? O hay silencio, de repente no se escucha ruidos hidroaéreos, entonces tenemos el hilo paralítico, como decía, ¿no? Es decir, ya en el hilo paralítico no es necesariamente causado por pérdida de mineral o electrolitos, no, es un hilo paralítico porque se está produciendo un bulbo, ¿no? Claro. O los ruidos están aumentados, que ese es el otro aspecto, el hilo llamado mecánico que les decía, porque están perdiendo potasio por vómitos, por diarrea, ¿okay? O por mismo mala absorción puede ser. Entonces, fíjense, solamente escuchando ruidos hidroaéreos ya tenemos esa información que es muy valiosa, créanme, porque puede llegar a ser un abdomen agudo, y si no hemos escuchado los ruidos hidroaéreos, pues estamos en desventaja para realizar un buen diagnóstico. La percusión, ya saben que siempre hay que percutir todos los cuadrantes abdominales, y luego hay que volver a hacer una percusión en los cuadrantes de epigastro, mesogastro e hipogastro, o sea, todos los cuadrantes del medio, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es la zona en que está el intestino delgado, ¿ok? Es limitada, es hematitis, generalmente tumores. O tripanismo aumentado, piensen que puede tratarse de una oclusión intestinal o una suboclusión, es decir, la obstrucción se llama también oclusión, ¿ya? Puede tratarse de una obstrucción intestinal o puede tratarse de una subobstrucción o suboclusión intestinal, es decir, una obstrucción intestinal en progreso. O puede tratarse de un hilio, estuvo vomitando, con diarrea, hay que reponer los minerales, hay que reponer, ¿cómo se llama?, líquido y los electrolitos. Luego la palpación. ¿Qué vamos a hacer en la palpación? Recuerden que la palpación siempre es de dos tipos, superficial y profunda. En la superficial ves la tensión que hay en ese abdomen, es decir, hay que ver cómo es la contracción que tiene el abdomen. Luego hay que ver, fíjense, con la palpación superficial, la zona de dolor, dónde duele más. Luego zonas sensibles con la leve depresión que uno va haciendo en la palpación superficial. O en su defecto, palpar la zona donde hay distensión ya de manera superficial y luego profunda, y ver de repente que tenemos la presencia de las asas intestinales. Muchas veces se logra palpar la asa intestinal amplia. Decimos, uy, esto es una obstrucción intestinal, no hay nada que hacer. Sí, pues, y ustedes anteriormente su percusión ya habían notado que había un timpanismo aumentado, y en la ocultación habían visto que pues no hay ruidos hidroaéreos. ¡Wow! Es una obstrucción intestinal. Y obviamente siempre estar pendiente de la temperatura, eso es importante. ¿Ok? Muy bien, entonces mediante la palpación podemos ver que se trata de una eventuación
La orientación consiste en la salida de una víscera, usualmente, a través de una línea en el abdomen. ¿Qué puede ser la línea? Los rectos abdominales. Esa línea se separa y por ahí sale contenido. Es una orientación. Muchas veces las orientaciones son consecuencias de actos quirúrgicos, es decir, no es que haya operado mal, nada, sino no todas las personas tienen la misma consistencia en sus tejidos. Hay tejidos que resisten pues un ladrillo y hay tejidos que no resisten ni que coloquen ahí una botella. Entonces hay que tener una botella vacía, me refiero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y las orientaciones se dan usualmente en gente que ha sido sometido a una cirugía y también que tiene mucha actividad que demanda esfuerzos. Por ejemplo, construcción civil o levantan peso. Hay damas que trabajan, por decir, 8 horas limpiando, haciendo limpieza y tienen que levantar pues todo su material, ¿no? Y eso puede ser porque pese 10 kilos, 12 kilos, ¿no? Todo su material de trabajo. La presencia de hernias que hemos comentado y las intususcepciones que pueden afectar este segmento de ayuno hilo, créanme que sí, y van a causar dolor, por supuesto. Muy bien. A ver, ¿están despiertos? ¿Están despiertos? ¿Está claro? Sí, sí está claro. Doctor, yo tenía una pregunta. Adelante. Sí, usted habló acerca de la diarrea y mencionó acerca de la mucosidad. ¿En qué casos hay la presencia de moco en la diarrea? Claro, es una buena pregunta. ¿Cuándo hay moco en una diarrea? El moco es sinónimo de inflamación. Entonces, si yo veo unas heces o una diarrea con moco, digo, uy, acá hay una inflamación intestinal. En los bebés, vamos a decir, los bebés, vamos a decir, de 30 días, 2 meses, tienen diarrea, lo primero que busca el pediatra es si hay moco o no. Y aún más pide el examen, presencia de moco, que busque moco en el laboratorio. Porque el moco es sinónimo de inflamación intestinal. Ahora, en el adulto, hay una voz que se está escuchando. Bueno, en el adulto tenemos que la diarrea con moco me traduce una gran inflamación intestinal. Esta gran inflamación intestinal, ojo, pudiera deberse, 1, a un cuadro de mala absorción, 2, a un cuadro de infección. Fíjense. ¿Ok? Entonces, más o menos en ese orden. Obviamente, si el sujeto tiene fiebre, piensan que es una infección, porque tiene diarrea y moco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en cambio, si no tiene fiebre, piensan que es más una mala absorción. Obviamente hay que buscar la causa de la mala absorción. En diarreas crónicas se ve esto. Es decir, diarrea aguda es aquella diarrea que va hasta los 15 días. Después de 15 días es una diarrea crónica. ¿Quiénes tienen diarreas crónicas? Pues los que especialmente tienen inflamaciones crónicas intestinales. En la actualidad tenemos, número 1, VIH. Número 2, mala absorción. Número 3, en nuestro medio, tuberculosis intestinal. Y así sigue la lista larga. Entonces, fíjense, esa es causa de diarrea crónica. También en nuestro medio considerar parásitos, que a veces se nos da como causa de origen de diarrea crónica. Y luego, siempre en cuarto o quinto lugar, linfoma intestinal. Entonces, más o menos hay un orden para esa diarrea crónica. Por eso todo paciente con diarrea crónica, diarrea mayor de 15 días, y si tiene moco especialmente, se le pide la prueba del VIH, del virus de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ok? Otra pregunta. Doctora, tengo una consulta. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Cuál es la enfermedad más frecuente respecto a qué? Al ayuno ilio, doctor. Ah, bueno. Tenemos que ir entonces a lo siguiente. Muy bien. Todo empieza con el antecedente que tiene la persona. De repente tiene una, vamos a decir, inflamación intestinal causada ¿por qué? Por consumo de licor. O tal vez causada por el consumo crónico de AINES. ¿De acuerdo? Tengan cuidado, por eso digo en eso. O
Esto va para las damas, o puede tratarse de estrés. Hay damas que tienen ansiedad aguda, y digo damas porque esta ansiedad aguda se presenta más en damas que en varones. La dama que tiene ansiedad aguda, pues sufre dolor de cabeza, tiene sudoración intensa, es decir, diaforesis, es lo que llaman, uy, es una, como le dicen, para nerviosa, no me dicen sus amigos, ok, entonces tiene una ansiedad aguda ante alguna situación que implique una toma de decisiones, no, ella no razona bien, dice, claro, entra en ansiedad aguda. Y esta ansiedad aguda puede ser generalizada, comienza a dolerle las manos, no puede, incluso algunos dejan de caminar, y es tremendo, créanme. Entonces esta ansiedad aguda, este estrés hay que tratarlo. E incluso hay personas que en vísperas de exámenes dicen, no, cada vez que voy a tener un examen tengo diarrea. Y esa diarrea a veces me sale con moco. Claro, es por estrés. Fíjense cómo van las causas de frecuente, sin necesidad que sea una infección ni nada. ¿Ok? Y luego considerar, por supuesto, intolerancia a la lactosa. Esto nos olvidamos, ¿verdad? ¿Ok? Y si no nos olvidamos de la intolerancia a la lactosa, a veces nos olvidamos de lo que se come. ¿Qué significa esto? A ver, no es lo mismo pues que ustedes coman su carne, que bien, no al 50%, sino una carne bien preparada, etcétera, que lo coman en su casa, o a veces no echan mucho condimento, etcétera, a que coman un pedazo de carne en un restaurante, ¿de acuerdo? O de repente tienen derecho a consumir, pues, ¿cómo se llaman? Las hamburguesas. Iban al Bembo, solo no se puede ir, iban al Bembo y le echaban todo tipo de salsas. Esas salsas que están adicionando pudieran en su conjunto agredir al intestino. Por eso dicen, no, yo después de comer una, ¿cómo se llama? Una hamburguesa en el Bembo tengo diarrea. Sí, pues, y le echan todavía mayonesa. En realidad la mayonesa debe ser proscrita, quitada de la alimentación, de verdad. La mayoría de inflamaciones, no mayoría, pero con gran frecuencia vemos inflamaciones intestinales por mayonesa. Entonces deben retirarlo de sus alimentos, de verdad. Miren, le estoy hablando de cosas frecuentes, ¿eh? No he tocado para nada todavía tumores. Entonces, fíjense, solamente preguntar eso. Y obviamente, si tiene diarreas o no, tener cuidado. Y si se acompaña de pérdida de peso, como está por acá, si se acompaña de pérdida de peso, piensen en mala absorción, o piensen mal, pues no puede tratar una tuberculosis intestinal. Entonces, eso es más o menos en frecuencia lo que se ve. Más o menos en frecuencia peruana, vamos a decir, frecuencia peruana. Sí, porque recuerden que muchos lípidos vienen de otros lugares y le van a hablar de los lugares, de las causas que se presentan en esos lugares, ¿no? No es lo mismo el libro que viene de España, el libro que viene de Italia, el libro que viene de Estados Unidos, al libro de autores argentinos, no es lo mismo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ir también armando nuestra propia frecuencia. Obviamente son importantes los datos que nos dan en cada libro, pero eso tenemos que adecuarlo a nuestra realidad. Así es. Siguiente pregunta. Ya, doctor, muchas gracias. Allá, ¿no hay alguna otra pregunta? Sí, doctor, una consulta. Usted mencionó que a los 25 años... Una pregunta más. Con respecto al examen físico del abdomen, ¿con qué parte del estetoscopio se oculta? ¿Con el diafragma o con la campana? A ver, ¿cuál es la campana y cuál es el diafragma? Usted ya debe saber cuál es. La campana... La parte más de la campana es la más delgadita, en cambio el diafragma es la más ancha. Ya, entonces, ustedes acostúmbrense a tener un estetoscopio de ese tipo, con diafragma, con campana. La parte ancha, donde está ¿cómo le dicen? La capa, pues generalmente que es de color blanco, eso es para diferenciarla, colóquenla, con eso escuchen. Y cuando quieran escuchar soplos, etcétera, hagan el cambio aquí y dan vuelta al estetoscopio. ¿Entienden? Si se trata de escuchar vascularización, soplos, muy bien, diafragma. Si trata de escuchar los silbatos, campana, coloquen nomás sin temor ¿cómo se llama? El estetoscopio. Así es, siempre acostúmbrense que su estetoscopio tenga
estos dos aditamentos, ¿no? Campana y diafragma. Es muy importante. No utilicen solamente los que tienen uno, no solamente no nos va a ayudar si se trata de un soplo, ¿no? Créanme que no nos va a ayudar. Siguiente pregunta. Claro que todo esto debería se ver en la práctica, ¿no? Con el paciente, etc. Eso que hace falta. Pero, como va a haber, dice, una reprogramación de actividades, porque va a tener que ser así, vamos a hacer especialmente ya horas prácticas, lo cual está muy bien. Siguiente pregunta. Había otra, creo, por ahí algo mencionado de 25 años, no sé qué, se quedó la mitad. Sí, doctor, una consulta. Mencionó que a partir de los 25 años los jóvenes son intolerantes a la lactosa. Quería saber a qué se debería eso. Ya, muy bien. Sí. Ojo que estos estudios hechos por chilenos, médicos chilenos, que lo podemos adaptar, ¿no? No necesariamente el peruano a 25 años ya comienza a tener intolerancia a la lactosa, pero sí nos sirve el dato. ¿Cuál es el dato acá que nos sirve? Que etapa joven de nuestra vida nos podemos volver intolerantes a la lactosa. Algunos de repente se vuelven intolerantes a los 20 años, otros a los 30, ok, no, eso no hay problema, pero en etapa joven de nuestra vida, ellos encontraron que la edad que era más intolerante, que se presentaba más la intolerancia era 25 años, ok. Por eso nosotros decimos los peruanos, en edad joven de nuestra vida nos volvemos intolerantes. ¿Y cuál es la razón? Uno, que el consumo de leche en muchas personas disminuye, lo cual está muy bien. La leche en realidad sirve para los niños hasta los 5 años. Después, así tengan 50 años, consuman 1 litro de leche, igual va a ser. Igual va a ser que no va a tener los efectos que produce esta leche en un niño pues hasta los 5 años. Eso sí se requiere para su crecimiento, desarrollo, y especialmente para su desarrollo de su sistema nervioso, está demostrado. Después de lo que adquirimos la adultez, en realidad ya no debería consumirse leche, ya tenemos todo formado. Así que ustedes pueden decir, no, pero porque he escuchado que le dan por el calcio que tiene, sí, pues si comen pescado y de calcio, entonces no se requiere necesariamente leche, ¿no? Claro, que a gente le gusta la leche y lo tolera, consuma leche, no digo que no. Ahora, ¿qué pasa en la etapa joven? Cambiamos nuestra alimentación. Ya no tenemos pues la alimentación de muchachos o de niños, cambiamos nuestra alimentación, nos volvemos más independientes de lo que comemos. ¿Y qué ocurre? Recordar por anatomía, histología, que ¿cómo se llama? El intestino delgado, ¿qué tiene? Vellosidades, ¿no? Esas vellosidades se comienzan a perder, y se comienzan a perder precisamente por falta de estímulo. Sí, pues ya no tomamos mucha leche, ¿no? Y comenzamos a ingerir de repente hasta licor, fumar, pobre, vellosidades intestinales, y la vamos barriendo. De tal manera que poco a poco nuestro intestino va perdiendo todos sus elementos que le permiten una buena absorción de los alimentos que le llegan, de los nutrientes que lo llegan, llámese carbohidratos, etc. Entonces, eso se ve después, dicen, de los 21 años, ok, muy bien. Por eso digo etapa joven de nuestra vida. Entonces, esa, vamos a decir, desepitalización, y algunos lo llaman pérdida de las vellosidades intestinales, hace que nuestro epitelio se vuelva medio liso, pues. ¿Ok? Entonces, como se vuelve medio liso, todo entra y pasa largo. Ya no está la vellosidad que sirve para un poco detener ese nutriente y pase al interior de nuestro organismo. Ya no, pasa largo. Entonces, trato de explicarles en los términos más entendibles cómo es que se va a presentar una intolerancia a la lactosa, por pérdida de vellosidades, por pérdida incluso de epitelio. Entonces, eso ocurre en etapa joven por cambio, especialmente de nuestra alimentación. Y eso se ve, es frecuente, ¿no? Es frecuente. Ustedes pregunten a alguien de 22 años, pregunten nomás, ¿al día toma leche? No, lógico, ya sabe, ya no le llama la atención la leche. Hay gente que sí toma leche pues, hasta los 60 años, qué sé yo, ¿no? Pero si usted agarra 100 peruanos, de 100 peruanos, ¿cuánto consumen leche, vamos a decir, hasta los 60 años? ¿Cuánto? O sea, pues 20%, 25%, ¿no? Porque va cambiando la alimentación dependiendo de la edad que nos toca vivir. Es así, es así. Ya pasados los 40 años,
Y si hay exceso de peso, aún más, y le dice, muchas veces nosotros decimos, nada de leche, ¿por qué? ¿Qué tiene la leche? Tiene lípidos. La leche para ser destinada a consumo humano debe tener lípidos. Sí, pues, pero tiene 41 años, tiene problemas con el colesterol, triglicéridos, etcétera. Hay que restringir en la medida de las posibilidades de ingesta de lípidos. ¿Dónde hay lípidos? En la leche, porque no tome leche. Pues. Y además, si usted ha notado que la leche lo toma y la diarrea tiene intolerancia a la lactosa, no tome leche, no le va a pasar nada. Simple. ¿Le gusta el pescado? Coma pescado pues 2 veces, 3 veces a la semana, ¿verdad? Es como yo les pregunto a las personas, ¿dónde vive usted? San Juan de Miraflores. Hoy hay un terminal pesquero ahí en Villa María de Triunfo, es decir, a 10 minutos de San Juan. Entonces, ¿por qué no van al terminal pesquero? Todo tipo de pescado. Entonces, pues, y además que le va a costar barato. Siempre hay que pensar en eso, ¿no? Señalar. Entonces, ya sabe por qué nos volvemos intolerantes a la lactosa. Así es la cosa, ¿verdad? Entonces, como se va perdiendo la vellosidad, se va aplanando el epitelio, pues la lactasa, que ya saben ustedes, es la que va a partir la lactosa, se va perdiendo también, pues. Entonces, eso va ocurriendo. Entonces ya la percusión, en este caso la percusión que hacemos es para ver, logro tocar algo del intestino, porque a veces se logra tocar, logro tocar algo de masa con la palpación profunda o no. No, ok, porque a veces no se logra tocar. Pero lo que sí es cierto es que con la palpación profunda deprimo y hay dolor. Ah, hay dolor en el mesogastrio. Esto es una obstrucción intestinal en curso. Además, ya sabía que ríos intestinales no hay, ya sabía que justo se está distendiendo el abdomen, y además que me dijo el paciente que venía por dolor y vómito, sino una obstrucción intestinal. De manera que la palpación profunda, o en este caso, usted me dirá, no ayuda mucho, no se ayuda para definir en qué lugar le duele más. Ah, le duele acá en el centro, listo, debe ser intestino delgado. Así, rápido. Ya con eso tengo hecho el diagnóstico. Jamás, nunca se olviden de observar y auscultar. Observar y auscultar. Si lo hacen, ya tienen ventaja sobre todos los otros médicos que vean a ese paciente. Lamentablemente los colegas jóvenes esperan pues una tomografía, etcétera. No, señores, después de todo esto, a la persona que hay que hacerle una radiografía simple de pie, parado, nada más, así. Vamos, señor, que le tomen una radiografía de abdomen simple, de pie, y ahí está.
wow, miren en esta zona, puro gas aquí arriba del ombligo. Claro, pues está la oclusión intestinal. Listo, pues ustedes ya sabían por el examen, ya sabían porque ya habían ocultado que no había ruido intestinal. Es decir, la palpación en este caso solamente va a servir para definir si pues le duelen el esogastro, hipogastro, usualmente. ¿Ok? No va a requerir muchas veces tomografía ni nada, con una radiografía simple de abdomen, persona parada, se acabó el problema. Pues. Entonces, wow. Entonces, eso es lo que hay que hacer en el examen. Pero no se olviden, por favor, inspección, ocultación. Jamás se olviden de eso. ¡Wow! ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Están dormidos todos? Bueno, señorita Milagros, coordinaremos con usted la teoría siguiente, porque en la tarde tengo 2 seminarios. Ya está bien, doctor. Entonces coordinamos posiblemente para mañana. Vamos a ver. Sí, porque yo espero, ojalá se pueda terminar en la tarde el seminario y listo. Vamos a ver. Ya, doctor. Okay. Suerte, buen provecho. Ya, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.